semana hemos visto en el Congreso de Diputados, en la Comisión Constitucional, la propuesta del Partido Popular de recortar de los 53 actuales, en el papel al menos, el número de escaños a entre 25 y 35 en Castilla-La Mancha. Yo les decía en la Comisión Constitucional que yo tenía el pelo negro cuando aquí reivindicábamos que había que democratizar las Cortes de Castilla-La Mancha y que todos los votos tenían que tener el mismo valor electoral. Que el pelo se me puso blanco y que no solo no conseguimos democratizar las Cortes, sino que ahora nos encontramos con una vuelta de tuerca más. Siempre se puede ir a peor. Y era lo que el Partido Popular ponía de manifiesto con esta propuesta, que están empecinados en sacarla para adelante. Ha pasado ya por todos los trámites del Congreso, queda únicamente el debate ya parlamentario y no hay marcha atrás. Yo les decía incluso que, porque lo sé, que había mucha gente en el Partido Popular, incluso entre los propios diputados, que no entendían este recorte de escaños en Castilla-La Mancha, pero marca hoja de ruta la lideresa, la secretaria general del partido, y por tanto supeditaban incluso su sentido común y su pensamiento a lo que es la posición política de la secretaria general del PP. Y les decía que lo lamentaba profundamente porque estaba convencido de que algunos no estaban ni de acuerdo tan solo con la propuesta que estaban haciendo. Todos esos argumentos no sirven para nada porque al final van a votar en bloque y los 186 diputados que hay en el Parlamento, cuando se produzca el debate, decidirán que en esta región vamos a tener entre 25 y 35 diputados. Hemos esgrimido algunas razones y aquí las conocemos perfectamente. No hay ninguna razón económica de peso. No va a llegar a 1 millón de euros, estará en torno a 1 millón de euros lo que se van a ahorrar con tener 20 escaños menos. Y menos ahora que además no tienen sueldo ya los diputados en Castilla-La Mancha, quitando la élite de la presidenta y de la mesa. No es razón económica porque además se ha incrementado la plantilla de cargos a dedo de libre designación en una cantidad mucho más importante que la que se reduce con el número de escaños. Pero sin embargo han aprovechado el clima que hay en la región y en el país, el clima de la antipolítica. Sobran políticos. En ese clima populista y prefascista han llegado con el mensaje para que de alguna manera la gente asuma qué bien que nos van a bajar el número de diputados. Ya está bien de que estemos alimentando tantas bocas en las Cortes regionales. Nosotros, la razón no es económica, la razón es política. La razón es que quieren menos democracia en las Cortes, quieren menos control a la acción del gobierno por parte del Parlamento, quieren mantener y consolidar el bipartidismo, ahora que esta fuerza política y alguna otra somos emergentes y vamos a entrar en las siguientes Cortes de Castilla-La Mancha, la manera de limitar e impedir que podamos entrar es bajar el número de escaños. Seguramente que cuando hagan las cuentas definitivas nos va a costar aproximadamente entre un 14 y un 15% obtener un escaño por la mejor provincia. Eso significa sencillamente que dejan al 15% de la población de Castilla-La Mancha fuera del marco democrático y del marco representativo. Y eso tenemos que hacerle una lectura porque tiene una gravedad muy importante. Yo les decía en la Comisión Constitucional, además del PP, bueno, bajarán ustedes en las demás comunidades que gobiernan a la mitad su número de escaños. Ya se removían en los asientos. Bajarán ustedes la mitad de los escaños en el Parlamento de España. Bajarán ustedes la mitad de los senadores. En definitiva, como estamos en política de ahorro, pues reducirán ustedes la democracia. Y les recordaba que en el año 80, que teníamos más crisis económica en España, que estaba en el mismo número de escaños en la mayoría de los parlamentos, y el país funcionaba, y funcionó, y no había ese clima frente a la política. Entonces, la responsabilidad del clima ante la política y ante los políticos la han creado fundamentalmente miembros del Partido Popular por las políticas de corrupción, junto con otros, y el deterioro que han hecho de no resolver los problemas de los ciudadanos y embarcar este país en este desastre y deterioro social en el que lo han embarcado. Nosotros mantenemos la posición que conocéis, circunscripción única, mantener el número de escaños, un referéndum y consulta en Castilla-La Mancha, porque van a modificar nuestra pequeña Carta Magna, y por tanto no descubro nada nuevo si digo que vamos a perder la votación en el Parlamento y que no hemos tenido suerte en esta región, porque con los unos no quisieron modificar el sistema electoral. Ya se lo hemos recordado en alguna ocasión, que la Cospedal tiene mayoría absoluta porque Baveda no quiso modificar la ley. Si lo hubiera modificado, hoy el PP no tenía aquí mayoría absoluta y nosotros estaríamos en las Cortes. Y en segundo lugar, porque también a nivel del Estado se tiene 186 por el Partido Popular porque el PSOE tampoco quiso modificar el sistema electoral. Zapatero, a pesar de que tenía informe favorable del Consejo de Estado,
a pesar de que teníamos mayoría de diputados, pero finalmente decidió no modificarlo y la consecuencia fueron 186 diputados del Partido Popular que hoy están pasando el rodillo por la Cámara, adoptando medidas que ni los más pesimistas pensaban que podían adoptarse porque están encuadradas dentro de lo que fue el periodo más negro que hemos vivido en la etapa de nuestra España. Por tanto, seguiremos dando la batalla a nivel institucional y no nos queda más que seguir defendiendo la democracia, la participación democrática y denunciando lo que son estos atropellos que se están haciendo al sistema democrático. Todo subyace en el sentido de seguir manteniendo el bipartidismo y ya veréis cuando se ajusten los escaños por provincias, una vez que se modifique el estatuto, ya veréis cómo acoplarán los escaños de manera que en las provincias donde el PP tenga más votos y más pesos, sobreactuarán poniendo más diputados, de tal manera que se puede dar la circunstancia, si nosotros no entráramos en las Cortes, que un partido con menos votos que otro puede tener la mayoría absoluta en las Cortes de Castilla-La Mancha. Eso es lo que hay y frente a eso pues no nos queda más que seguir empujando y empujando en las luchas, empujando en pedir democracia, en luchar contra las privatizaciones como en estos días se está haciendo en Alcázar de San Juan, que si esto hubiera pasado seguramente hace 5 años no se hubiera movido tanta gente a la plaza, porque privatizar se ha privatizado prácticamente toda la región, tenemos privatizadas todas las aguas y nadie ha salido a la calle, ahora estamos saliendo a la calle. Tarde, pero bienvenido que salgamos a la calle, ¿no? Los que llevamos defendiendo el servicio público y la gestión pública de los servicios públicos esenciales para los ciudadanos y nos hemos quedado calvos en esa defensa, pues nos alegra que en este momento veamos que hay conciencia ciudadana de que van a plantar cara y vamos a intentar trabajar para rescatar lo que es nuestro, lo que es de los ciudadanos, que nunca nos lo tuvieron que robar en ninguna parte y que quiera recuperarlo desde el punto de vista de recuperar para lo público lo que son los sectores estratégicos y sectores de servicios sociales esenciales como es el agua. Vamos a ir a las elecciones europeas. El día 1 y el día 2 se van a aprobar en el Consejo Político Federal de Izquierda Unida y en la Asamblea que va a ratificar los trabajos y las candidaturas. Se van a aprobar la propuesta programática y los hombres y mujeres que nos van a representar en el Parlamento de Europa en el siguiente periodo, en los 5 años siguientes. El panorama europeo va a cambiar, pero no va a cambiar de manera radical. Va a haber un mayor incremento de la izquierda alternativa. Nosotros en concreto en el GUE podemos crecer 12 o 14 diputados y diputadas en el conjunto de los países de la Unión Europea. Va a haber un detrimento de los verdes, van a tener una caída importante también en este proceso y no hay un sorpaso desde el punto de vista político, ni mucho menos a los dos grandes partidos que son los que han defendido la estructura de esta Unión Europea, el bipartidismo europeo, que ha estado y está acompañado de la socialdemocracia, venida menos y de los partidos liberales y partidos conservadores. Esa estructura está ahí, pero que vayamos ganando espacios en el Parlamento tiene importancia porque habrá más voces de la clase trabajadora, de la mayoría social, de las políticas de izquierda, de las políticas de la paz, más voces en esa Unión Europea. Y a nosotros nos vendrá también bien para que podamos llevar y trasladar con más gente. Ahora, como sabéis, tenemos un diputado que es Willy Meyer y otro que es Raúl Romeva, que se pasó al grupo de los verdes, lo sabíamos, por iniciativa per Catalunya Verds. Y en estas elecciones pues esperamos, yo no voy a dar cifra porque nadie sabemos qué cifra, las encuestas dicen que 6, dicen que 7, dicen que 5, algunos se van un poco más, pero en fin, vamos a tener más representación en el Parlamento Europeo y por tanto más posibilidades de gente que va a llevar las políticas que estamos diseñando en la propuesta programática en nuestra organización. Vamos a tener más representación y más representación de la izquierda alternativa europea. Y además vamos a tener una cosa que es muy importante, vamos a tener más recursos. Y los recursos sirven para hacer política, para hacer organización. Y los recursos sirven para ayudar a las zonas blancas, para que las zonas blancas dejen de ser blancas y tengan parlamentarios, y tengan alcaldes, y tengan concejales, y se puedan autofinanciar. Y ese es un principio de solidaridad con el que también tenemos que enfocar lo que son esta campaña de elecciones europeas, las candidaturas y el proyecto político de futuro. Por tanto, ese es uno de los elementos centrales con los que estamos trabajando. Ha habido gente de buena fe, no cabe ninguna duda, y queriendo lo mejor para la organización, que plantearon un sistema de primarias. Y no es un problema de estar en contra o a favor, es un debate de fondo, de primarias o no primarias. Pero somos un movimiento político y social.
Tenemos alianzas con varias fuerzas políticas de fuera de nuestra organización. Hemos hecho la de ICV, no tenemos todavía cerrada la de AGE en Galicia. Tenemos más floja la de la CHA en Aragón y tenemos consolidada la de Basabe. Tenemos una con los grupos verdes y tenemos con Izquierda Republicana. Pero tenemos corrientes también de opinión y de pensamiento dentro de la organización. Tenemos partidos políticos que son los que conforman también Izquierda Unida. Y todos hay que intentar que consigamos la candidatura del consenso. Y eso no se puede conseguir con ninguna primarias. Eso es imposible. Que alguien, quien quiera, que me enseñe la prueba de cómo se puede hacer eso. No es posible. Porque las primarias, lo que suele pasar es que el partido o la fuerza que tenga más fortaleza aplasta a las demás. Y los minoritarios se quedan fuera. Y por tanto, si queremos seguir manteniendo consenso, si queremos seguir manteniendo y consolidando unidad y movimiento unitario, no podemos meternos en aventuras que justamente caminan en la dirección contraria. Por tanto, más allá de la bondad o no bondad que pueden tener las primarias, y que seguramente que hay muchas posibilidades de hacerlas en otros tipos de elecciones, en este caso concreto tiene una dificultad inmensa. Y entonces no es más democrático quien hace primarias. Y eso lo tenemos que defender. Lo democrático es que discutimos nuestro programa y lo están discutiendo todas las asambleas de este país, todas las organizaciones, que se ha consultado y van a poner 2 nombres cada una de las federaciones para que haya representación en la lista de todos los territorios, que van a estar representados Ceuta y Melilla, que va a estar representada la Federación del Exterior, y que después, con el resto, hay que hacer la alianza y los consensos. Y no va a ser posible el acuerdo total, es imposible, para tener todo el mundo puesto de salud. Si hay 5, si hay 6 puestos, si hay 7 puestos, pues mirad, el que se quede fuera de esos no va a estar contento. El que tenga apetencia de estar no va a estar contento. Pero tenemos que superar esa situación que va a haber de dificultad. Cuando se elabora una lista y en estas condiciones hay dificultad, hay que superarla, y para nosotros creo que lo más importante debe ser, más allá de las personas que nos van a representar, y nos van a representar bien independientemente de a quien elijamos, es el programa que estamos trabajando, el proyecto político concreto, que esas son las propuestas que queremos ver que se defienden en el Parlamento Europeo. Por tanto, en esa línea y en esa dirección vamos a intentar conseguir el máximo consenso y arrancar la campaña de las elecciones europeas, que arrancamos, yo creo que con buena perspectiva y con buena perspectiva electoral. Llevamos de candidato para Europa a Alexis Tsipras. Es una persona conocida, es el líder indiscutible del partido en Grecia y en Syriza en concreto, y no es que va a tener una elección efectiva, no es elección efectiva, porque la elección la hace el Consejo y luego después la avala el Parlamento. No hay una elección directa que se elija el presidente, en este caso, del Parlamento. Pero Alexis representa lo que es un poco toda la izquierda alternativa, con todos los movimientos sociales, sindicales en torno al mismo, a su figura. Yo creo que nos representa bien y nos sentimos bien identificados. Y así lo vimos en el Congreso del Partido de la Izquierda Europea que hicimos recientemente en Madrid. Y vamos a tener un adversario común. El adversario común es todos aquellos que han configurado una estructura como la que tenemos en la Unión Europea, y que Masi se refería en sus primeras palabras. Son los que, de acuerdo con el consenso de Washington, el Tratado de Maastricht y los acuerdos de Lisboa, han configurado una estructura de la Unión Europea al servicio del poder financiero, al servicio del capital y no al servicio del desarrollo social de la Europa. Los objetivos los conocemos, que tienen es debilitar a los Estados, no intervenir, la menor intervención pública en la economía, es decir, esos que están por la privatización del agua de Alcázar y de todos los alcázares que haya en el mundo entero, por desregular los mercados, especialmente los mercados laborales, que el mercado laboral esté sujeto a las mínimas condiciones de regulación posibles, le sobran los sindicatos, la fiscalidad que sea regresiva y que paguemos la inmensa mayoría de los impuestos los ciudadanos, y que la privatización de servicios públicos tenga un nivel progresivo. Ya se ha aprobado en el Parlamento de España la transcripción, se aprobó en el mes de julio del año pasado, de la Directiva de Servicios, aquello que se conoce como la Directiva Bolkestein, lo del famoso fontanero polaco que puede venir con salario de colonia a arreglarnos las tuberías en nuestras casas. Por tanto, esto forma parte de la hoja de ruta de las políticas de la Unión Europea, y nosotros tenemos que, frente a todo eso, unir a la clase trabajadora y a la mayoría social, hacer que se cumpla la Declaración Universal de Derechos Humanos, trabajar por conquistar más democracia en los países de la Unión, para que el poder lo tengamos los pueblos y no lo tengan los tecnócratas, frente al poder financiero, y en definitiva consolidar democracia para consolidar la Europa social.
El acuerdo reciente de Angela Merkel y la socialdemocracia alemana nos han situado un marco que no descubre nada nuevo, pero que sí consolida lo que es la configuración de esa Unión Europea. La socialdemocracia ha claudicado a sus principios, y a partir de ahí se ha abrazado a las políticas de la derecha europea. Por tanto, nos deja un espacio claro alternativo, y que en España se configura solamente con la defensa de suprimir el artículo 135 de la Constitución española. Estamos definiendo una posición alternativa frente a las políticas de la derecha y las políticas de la socialdemocracia europea. Rubalcaba nunca aceptará quitar de la Constitución el artículo 135, y por supuesto Rajoy nunca aceptarán quitar el 135 de la Constitución. Y no estarán de acuerdo con hacer una auditoría con la deuda odiosa, y no estarán de acuerdo ni mucho menos con plantar cara y decir no pagamos los intereses de la deuda que tenemos, que nos están sangrando la economía de nuestro país. Además, el candidato que ha presentado la socialdemocracia, Martín Schulz, si alguna duda había, lo ha terminado de arreglar. Ha aplaudido recientemente, hace 2 semanas, la política del señor Rajoy. Tal vez debería escuchar el debate del Estado de la Nación que vamos a tener el martes, y seguramente, no sé si en ese momento aplaudiría, o seguramente que también, las políticas del señor Rajoy. Por tanto, no hay ninguna duda. Nos toca, tenemos un espacio inmenso en este trabajo, frente al escepticismo y frente a mucha abstención que se va a producir en las elecciones europeas. Nosotros tenemos que intentar que nuestra gente, que la gente que nos sigue, que la gente cercana, que la gente que nos da confianza, que no se quede en casa, que vaya a votar, porque podemos dar un impulso importante que nos va a ser útil después para las elecciones municipales, para las elecciones autonómicas y para las elecciones generales. De Europa vamos a tener, lógicamente el programa mucho programa, vamos a hacer un tocho inmenso de programas, pero que luego hay que sintetizar para que lo podamos trasladar de manera sencilla y la gente nos pueda entender con 4, 5, 6 o 7 mensajes claves, que es lo que hay que llevarle a la gente de lo que supone Europa y significa que tengamos más peso en la Unión Europea. Pero esta Unión Europea no tiene voluntad de avanzar hacia el Estado social. Y hay datos que de sobra que lo acreditan. El presupuesto que se ha hecho para los siguientes 6 años, hasta el 2020, es más corto, más limitado que el presupuesto del sexenio anterior, el 0,95 del Producto Interior Bruto. Y eso significa menos recursos para 2 países, pero especialmente menos recursos para la vertebración social y territorial. Hay la inversión que se había previsto inicialmente y que lo planteó Hollande de 120.000 millones para alimentar la inversión y la economía productiva y el empleo, han quedado en agua de borrajas en el Banco Europeo de Inversiones. Eso no está en marcha. Y el plan de empleo que han aprobado, que lo han vendido más veces que recursos tiene, de los famosos 6.000 millones de euros, el plan juvenil, del cual nos tocan 1.800 millones a España, la cifra concreta que nos toca por joven en España parado que tenemos en el país son 45 euros por mes y por cada joven. Ese es el famoso plan de empleo que tanto están ideando y que han gastado en publicidad casi tanto como va a suponer el plan. Y digo la cifra, que suena mucho, pero cuando la concretamos se ve exactamente lo que es en una Unión Europea donde hay 1 billón con B de fraude fiscal en los paraísos fiscales. Es decir, esto da una imagen de quién controla Europa, quién domina la Unión Europea y cómo el poder del capital, el poder del dinero, el poder financiero es realmente el dueño de las decisiones que hoy se están adoptando en la Unión Europea. Y ni más ni menos que eso es lo que tenemos que combatir. Y dicho eso, decir que un par de cosas ya relativas a nuestro país. Nosotros vamos a tener mañana el debate del Estado de la Nación. Rajoy, el martes. Rajoy va a presentarnos, ya ha mandado el primer escrito, la primera comunicación al Congreso, y nos presenta una especie de España en el país de la Alicia, en el país de las maravillas. Es decir, lo peor ha pasado, las reformas del PP han tenido efecto, han surtido efecto, hemos tocado suelo con la crisis y a partir de ahora lo que viene ya es bueno. Lo que viene ya es el paraíso. Vamos a crecer en economía, vamos a crecer en empleo, etc. Y nosotros vamos, lógicamente, a contrarrestar este discurso porque es un discurso falaz, no es un discurso que tiene los pies en el suelo y es un discurso que no se ajusta para nada a la realidad social de la calle. La gente tiene un pensamiento totalmente distinto y por mucho que lo quiera alimentar, no va a poder tapar la realidad. Nosotros vamos a afirmar que el Partido Popular ha gobernado para las élites en nuestro país.
ha gobernado para las élites económicas. Toda la política de reformas que ha hecho han sido contra la mayoría social y en favor de una élite determinada. Y lo vamos a explicar en el Congreso del Estado, en el debate del Estado. La reforma laboral se hizo para los empresarios y no para los trabajadores. La reforma financiera se hizo para la banca y no para los depositarios, ni para los cuentacorrentistas, ni para la gente que además han sido defraudados. Y además hemos pagado, nos han socializado las pérdidas de la banca. La amnistía fiscal se hizo para los grandes defraudadores en nuestro país. La reforma eléctrica se hizo para defender los intereses del oligopolio de las grandes compañías eléctricas en España, en la que, por cierto, han vuelto otra vez 5 más por la puerta giratoria a entrar en gas. Entre otros, creo que es Ana de Palacio, ha entrado algunas cuantas que fueron también ministras con el gobierno del Partido Popular. 5 en la última semana, es decir, no ha parado de funcionar la puerta giratoria. Luego parece que nos van a resolver el problema con los contadores inteligentes. Yo decía el otro día en alguna cosa que nos ponen contadores inteligentes porque piensan que somos consumidores gilipollas, ¿no? Porque no se puede entender claramente. La reforma educativa, digo para el oligopolio de las eléctricas porque las 5 grandes empresas han presentado beneficios, como sabéis, de más de 7.000 millones de euros en los 3 primeros trimestres del año anterior. Y al mismo tiempo nos dicen que tenemos un déficit de tarifa de más de 4.000 millones de euros, que se suman ya 30.000 y que tenemos que pagar el conjunto de ciudadanos en las arcas públicas del Estado. La reforma educativa también se ha hecho al servicio del sector privado de la educación, se ha hecho al servicio de la Iglesia y para tener una educación cada vez más clasista y, diciéndolo en términos populares, para que los hijos de los trabajadores y las hijas de los trabajadores tengan más dificultades de acceso a la universidad. El gran objetivo de esa reforma educativa. En resumen, la última reforma, pequeña reforma que conocemos, es que nos quitan el registro civil, se lo pasan a los registradores de la propiedad, en la que, por cierto, el señor Rajoy tiene 2 hermanos, se lo diremos en el debate del Estado de la Nación, por casualidad, y él, aunque no tiene la plaza en activo, sigue conservando su plaza, que tiene en concreto en una ciudad de Alicante, creo que es en concreto en Santa Pola, que mantiene su plaza. Por tanto, es un nuevo negocio que le ponen en manos de los registradores de la propiedad y nos quitan un registro civil que data en nuestro país de allá de por el año 1800 y pico. Lógicamente, habrá que pagar después porque eso se hace pensando en el negocio. En resumen, de eso vamos a hablar en el debate del Estado de la Nación y vamos a intentar demostrarlo con datos fehacientes. Vamos a presentar la cara de la España real. El Gobierno prevé que va a continuar haciendo políticas de recorte y de ajuste. Y por eso está endureciendo la política represiva. La política represiva no es para reprimir a los que ya han sufrido lo de ayer. La política represiva es para reprimir a los recortes que van a venir mañana, porque si no, no se entiende. Y reforman el Código Penal, han planteado la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Privada, que tiene 2 efectos. Uno, facilitar a la seguridad privada que puedan actuar hasta en la vía pública y detener a gente, pero el segundo, no hay que olvidar lo que es el negocio que sigue habiendo detrás de la seguridad privada. La seguridad pública no da negocio para nadie, es del Estado. La seguridad privada sí da negocio para unos cuantos que hacen el negocio pagando 4 perros a los chavales que contratan de agentes de seguridad privados para que cumplan funciones que deberían cumplir en un Estado medio decente, deberían cumplir desde el punto de vista de la función pública. Eso, y a ello le sumamos la última decisión que lo ha llevado por vía de urgencia al Parlamento, que es el suprimir la justicia universal en España. No quieren confrontarse con China, no se quieren confrontar con Estados Unidos, no quieren que se clarifique lo de Couso, no quieren confrontarse con Marruecos con lo que tiene que ver la violación de derechos en el pueblo al pueblo saharaui. En definitiva, no quieren confrontarse con los poderes determinados de países y, por tanto, la justicia universal, que ya le pegó un palo y ha tocado el PSOE a la que teníamos anteriormente, ahora el Partido Popular le pega la patada definitiva y decide que en nuestro país ya no hay justicia universal y, por tanto, la impunidad puede seguir lanzando por el mundo sin que nuestra Audiencia Nacional, los 12 casos que tiene, los tendrá que meter del cajón, archivarlos definitivamente y se quedan en la impunidad más absoluta.
El argumento del gobierno es no confrontar con determinados países y no meternos nosotros en temas que tienen que ver con violación de derechos humanos en ninguna parte del mundo. Con esa regla de tres, evidentemente está abierta la puerta para que la violación de derechos humanos sea una constante en cualquier parte del mundo. El gobierno quiere contentar a la derecha más fundamentalista con la ley del aborto, argumenta que está cumpliendo su programa electoral y nosotros decimos, joder, lo único del programa electoral, que además no lo dice claro qué es lo que pone en el programa electoral, es lo único que va a cumplir, porque todo lo demás que nos dijo a los españoles en la campaña electoral no cumple nada, pero lo del aborto, que es en lo que menos discusión había en este país, resulta que esto sí lo tiene que cumplir, tiene que quedar bien con los sectores más retrógrados de la Iglesia Católica Española, porque ya yo creo que ni tan solo con el propio Papa, que seguramente que se sitúa a la izquierda del Partido Popular en lo que tiene que ver con esta medida. Decir que frente a todo eso hay alguna... Dicen que siempre suele haber alguna alegría, lo hemos dicho muchas veces, en la casa de los pobres, ¿no? Y voy concluyendo, y hemos conocido ya algunos éxitos de la movilización social. El éxito de la huelga de basuras en Madrid, que fue un éxito de los trabajadores, de los sindicatos, pero del apoyo ciudadano que se le dio y la solidaridad ciudadana para vencer las tropelías de las tres grandes empresas que tienen la recogida de basuras de Madrid. La de Gamonal, que ha sido algo inaudito. Lo de Gamonal hace 5 años no hubiera pasado. Hace 5 años, por hacer una avenida en una ciudad, no se hubiera echado un pueblo a la calle y además hubiera tenido la solidaridad de los ciudadanos en otros pueblos. Hay un caldo de cultivo evidente en el país. Lo de Alcázar no hubiera sido posible, lo dije al principio. Hace 4 o 5 años en Alcázar hubieran privatizado el agua y no hubiera habido, más allá de 4 críticas, no hubiera habido ningún escándalo, ni mucho menos una manifestación, ni un encierro en un ayuntamiento. Y luego vencer la batalla de la sanidad en Madrid ha sido muy importante. 2 años de movilizaciones, pero con un juez que también ha tomado decisiones y ha tirado para adelante y se le ha hecho para atrás la privatización de 6 hospitales. Es decir, el PP está perdiendo las batallas y las está ganando la ciudadanía, pero hay que ganar más batallas. Y tal vez por esto y por las medidas que van a adoptar de recortes en el tiempo que viene, está íntimamente ligado a las medidas represivas para intentar impedir que la gente pueda salir a la calle y se pueda movilizar de alguna manera. Concluyo con 2 temas centrales que van a ser temas centrales seguramente de campaña, ¿no? Uno de ellos es el tema que tiene que ver con qué hay que mantener en este país. La campaña se va a hacer en clave europea, sí, pero ya veréis cómo el debate se va a hacer en clave sobre todo nacional. Y ya veréis cómo el debate se va a basar en los problemas reales que tiene aquí la gente y las alternativas, ligándolas con Europa, pero al final el debate se va a situar en los problemas que tenemos aquí a nivel de Estado, ¿no? Y aquí hay un objetivo que es evidente y que va a marcar una hoja de ruta en esta campaña. Los mercados tienen objetivos. Los mercados son el poder económico, los mercados son los acreedores, los mercados son los que han prestado dinero privado y público a este país, que han conseguido el gran objetivo, de los grandes objetivos del Fondo Monetario Internacional, que es tener a un país endeudado para que el país trabaje, una parte de su trabajo sea para pagar los intereses de la deuda a la que nos hemos comprometido. Por tanto, a España la han condenado a que estemos trabajando nosotros y las generaciones venideras para pagar los intereses de unos señores que lo que han hecho es acumular capital, acumular recursos, acumular riqueza a costa del empobrecimiento de los pueblos y utilizan esa riqueza para tener sometidos a los pueblos. Esto es lo que hicieron con América Latina, esto es lo que están haciendo ahora con nosotros. Por tanto, el objetivo de estos es que tienen que cobrar la deuda y los intereses. Y mucha gente aquí dice, joder, es verdad, que si nos hemos ido a por un crédito, pues hay que pagar el crédito y los intereses que nos hemos comprometido, lo hemos firmado. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros negamos la mayor. Aquí ha habido inversores que han invertido por una operación especulativa inmensa, ayudada por el Banco Central Europeo, por una estructura que se ha creado. Y a nosotros nos preguntaron por la deuda. La deuda la decidieron unos cuantos, como son unos cuantos los que decidieron arruinar las cajas de ahorro, que por cierto le hemos pedido una comisión de investigación a Rajoy en la pregunta de esta semana, y Rajoy no sabe, no contesta, no quiere que investiguemos el agujero que se ha creado en todas las cajas de ahorro de nuestro país. Le dije que también había que investigar a los miembros del Consejo que hubieran sido de Izquierda Unida, que nosotros queremos que se investigue a todos, no que se dejen a unos sí y a otros no, a todos, y los que tengan responsabilidades que las paguen. En esta región, por fortuna, no teníamos a ningún miembro en ningún consejo de la Caja. Vicente fue miembro hasta el año 2002,
pero después los dejaron fuera y nos dejaron fuera, no sé si con suerte o con fortuna, o si hubiéramos estado dentro hubiéramos levantado la bandera y hubiéramos dicho que se estaba saqueando la caja de Castilla-La Mancha, que es lo que hubiera pasado. No nos querían dentro y por tanto aquí en Castilla-La Mancha no hemos tenido representantes de Izquierda Unida dentro de los consejos. Pero en todo caso el PP no quiere investigarlas. Y no quiere investigarlas porque están hasta el cuello el Partido Popular y el Partido Socialista. Y no quieren investigarlas porque no quieren que salga a la luz a quienes le hemos dado los créditos. Porque nosotros lo que le hemos pedido son los nombres y los apellidos. Que nos digan los nombres de las empresas los que se han llevado el dinero. No de los de la hipoteca. Si de la hipoteca lo sabemos que hay 5 millones de hipotecados en España o 6 millones de hipotecados. Y que son Pepito Pérez, que tiene una hipoteca de 150.000 euros y que no la puede pagar porque tiene. Si eso lo sabemos que está ahí. Ahora, los que se han llevado la tajada gorda, los que no la han devuelto, los que no la han pagado y los que no la van a pagar y nos la estamos comiendo el conjunto de ciudadanos que ya nos hemos comido 61.000 millones de euros. Y estos nombres no quieren salir a la luz. No quieren que se saquen a la luz porque son nombres conocidos de Guadalajara, de Albacete, de Toledo, de Ciudad Real. Son nombres conocidos, muy conocidos y además gente muy influyente que va a continuar haciendo de las suyas. Y ha habido quien dio los créditos. Y hay créditos que no se pueden haber dado por el nivel de temeridad que tienen los mismos. No se podían dar de ninguna manera si no había corrupción entre medias. Entre el que daba y entre el que tomaba y el que daba. Y el que tomaba la decisión. Y no se podían haber cometido si el Banco de España hubiera mirado donde tenía que mirar. Y no mirara únicamente a que había que bajar el salario de los trabajadores. Y si la CNMV hubiera intervenido y cumplido su papel supervisor. Todo eso no hubiera pasado, pero eso no se quiere investigar. Y nosotros no vamos a parar, porque es la mayor estafa que se ha producido en la historia de la democracia española, pero además porque es una estafa que estamos pagando nosotros con el sufrimiento de los recortes que están haciendo en los servicios públicos esenciales. Por tanto, este va a ser un elemento también de batalla, pero me refería a los mercados. Los mercados quieren cobrar su deuda y los intereses, y nosotros tenemos que plantar cara. Y hay que decirles que ustedes invirtieron, pero ustedes invirtieron y cuando uno invierte, gana o pierde. Y estos parece que no quieren perder nada, no solo principal, sino intereses. Y ahí hay que plantar la batalla. Y la batalla es que hay que hacer la auditoría de la deuda y hay que plantar cara a los intereses. Ahora bien, para plantar cara al impago de intereses no podemos tener déficit. Por lo menos el déficit tan alto como el que tenemos en este momento, 7 puntos. Porque tener déficit significa que cada mañana hay que ir al mercado a que nos preste dinero los inversores 200 millones de euros cada día para pagar la nómina de los trabajadores y las pensiones de los pensionistas. Y claro, frente a eso hay que quitarnos la dependencia que tenemos económica para poder tener dependencia política. Y el déficit se reduce luchando contra el fraude fiscal y con una reforma fiscal progresiva. Y si somos capaces de reducir el déficit y dejarlo solo a lo que son los intereses, estamos en condiciones de decir no pagamos los intereses. Y repito, no pagar los intereses. 36.000 millones de euros significa que se pueden crear 1,5 millones de puestos de trabajo directos, de manera inmediata, de la noche a la mañana, y se pueden crear. Por tanto, tiene mucha envergadura y tiene mucha importancia esta batalla. Y esta batalla la tenemos que dar en todo el debate parlamentario, en el debate que tengamos en la campaña electoral a las europeas, para que la gente lo pueda entender y además no solamente lo pueda entender, sino que pueda avalar de que tenemos una posición razonable, porque este país no puede soportar estar pagando la cifra de 36.000 millones que además dice el gobierno que va a ser de 46.000 cuando lleguemos al año 2016, a pesar de que la prima de riesgo está bajando, pero como crece tanto la deuda, evidentemente van a crecer el pago de intereses de la deuda. Esa es la campaña. ¿Y quién mantiene aquí al mercado para que pueda cobrar los intereses y la deuda completa? El bipartidismo se soporta. Con Convergencia y Unión, lo de siempre. Estos son los garantes de los del mercado para que puedan cobrar la deuda y los intereses. Por eso, nosotros que somos una fuerza que estamos creciendo, nos empiezan a salir los enanos. Y nunca saben los enanos por dónde te vienen, pero cada vez que crecemos, nos aparecen cosas. Crecimos en el 95 y teníamos una fuerza ascendente, con el mejor líder que ha tenido probablemente esta organización en su historia, Julio Anguita. Un líder que llenaba las plazas de toros y que todo el mundo lo reconocía, hasta la derecha se sentaba a abrir la boca y a escuchar los discursos de Julio, ¿no? Y joder, ¿qué nos pasó? Que entre el 96 y el 99 nos pegaron una hostia y aquí nos quitaron media organización. Se nos fueron los jefes. ¿Y cómo pudieron convencer a los jefes? Y nos dejaron a los soldados, a los jefes que nos metían ideología, de los jefes de los que habíamos aprendido, de los que hacíamos causa, de los que hacíamos patria con ellos. De pronto los jefes nos abandonan y se colocan 31 cargos en un partido determinado y además nos hacen un sistema electoral para que no podamos entrar los soldados por mucho que nos reorganicemos en la batalla, ¿no? Bueno, lo hemos vivido
y nos quedamos como nos quedamos, y hemos recuperado, y hemos pasado años, 98 hasta ahora, yo he vivido mucho, hablamos de 16 años hasta que hemos empezado a remontar, y ahora que remontamos la organización, que vamos con un 12%, con un 13%, tenemos gente dentro de la organización diciendo que esto es una mierda, y que nosotros teníamos que estar ya en el 30 o en el 40%, y que somos culpables de no crecer porque no nos abrimos y porque no somos abiertos. Y están apareciendo cosas por ahí, y organizaciones que son los que nos van a llevar, y nos van a salvar, y salimos corriendo detrás de salvadores, pero es que esta organización no tiene pensamiento colectivo. Es que nosotros no teorizamos, es que no leemos, es que no trabajamos en común, es que no tenemos dirigentes y dirigentas, es que no tenemos gente aquí, pensamiento colectivo, porque a nosotros no nos salvan los dioses, nos salvan las ideas, las propuestas concretas. La pasión no le da de comer a la gente, y hay que meter pasión, pero hay que meter racionamiento, racionalidad, hay que meter razón, y sobre todo hay que meter organización. Pues bien, se está moviendo mucho, y aquí hay intereses económicos muy fuertes que se están moviendo. Y aquí se están poniendo por determinados medios de comunicación, al servicio de determinadas organizaciones, se están poniendo para que crezcan unos, pero sobre todo para que nos desgasten, porque empezamos a ser peligrosos. Porque si nosotros continuamos avanzando en el proyecto de unidad de la izquierda alternativa real, el poder tiene miedo, los acreedores tienen miedo, el bipartidismo tiene miedo, y ante ese miedo tienen que utilizarlo. Y la gente nuestra, mucha gente nuestra, entra de buena fe, y lo plantean con una fe bendita. Pero hay que tener mucho cuidado en este tiempo que estamos, porque ya se están moviendo los entresijos fuertes del poder, porque hemos empezado a tocar poder. Y la mejor prueba la tenéis en Andalucía. La única medida que hemos adoptado a favor de la gente seria, que no echen a la gente de su casa, se han movido todo el poder, la maquinaria del poder, y ha conseguido que el gobierno presente 2 recursos de inconstitucionalidad al Parlamento. Una medida sencilla, que era expropiar por 3 meses de uso, por 3 años de uso a los bancos, una vivienda. ¿Os imagináis cuando toquemos poder de verdad y vayamos a tomar alguna medida que afecte de verdad al poder? Y claro, eso es lo que peligra. Y peligra que crezcamos de forma organizada. No que crezcamos como un ejército de Pancho Villa, no, eso no cambia, no hace revoluciones. Que crezcamos de forma organizada, consciente, que vayamos teniendo peso en los pueblos, en las ciudades, que tengamos sintonía con el movimiento sindical, con todo lo organizado de este país, que cuando haya huelgas serias las estemos apoyando en primera línea, que defendamos las posiciones en los parlamentos, pero estructuras organizadas, pensantes de la gente. En eso tenemos que seguir trabajando y seguir construyendo, porque la ofensiva es dura y vamos a ver muchísimas cosas. Y nos van a tirar por todas partes, repito, porque hemos cometido la imprudencia, la temeridad de empezar a pasar del 10% en lo que es la intención de voto de la gente. Y eso no nos lo pueden consentir, y por tanto tengamos la cabeza en que eso va a pasar, y frente a eso lo que tenemos que hacer es más criterio unitario en la organización, más patriotismo de organización, seguir creciendo, seguir extendiéndonos, brazos abiertos, puertas abiertas, y negociando sobre todo con ejércitos locales que están constituidos, con gente que está constituida, y sabiendo qué proyecto queremos de Estado. Algunos teorizan un proyecto de Estado con movimientos independentistas. Yo no soy independentista. Nosotros en nuestra cultura no somos independentistas. Nosotros creemos en el Estado federal, que lo hemos aprobado además colectivamente en esta organización, y creemos que todos tenemos que seguir conviviendo en este Estado. Lo hemos teorizado. Por tanto, es muy difícil que podamos articular un proyecto alternativo con quien tiene como único objetivo hacer un planteamiento de un nuevo Estado independiente en cualquier parte de los territorios de España. Nos podremos llevar bien de futuro cuando lo hagan, y si hacen el socialismo mucho mejor. Y nos entenderemos como con todas las izquierdas de otros países. Pero cuidado con que nosotros trabajemos en esa dirección, porque si trabajamos en esa dirección nos puede pasar lo que nos pasó con Lizarra. Lizarra nos dejamos mucha piel en el camino. Nos dejamos mucha piel en el camino. Y al final nos dejamos la organización de Euskadi. Hoy no tenemos representación parlamentaria en Euskadi. No solo se nos dio de baja gente aquí, sino que se nos dio en Euskadi, hemos destrozado también la organización. Hay más cosas, hay muchas cosas, pero esos son los hechos reales. Y ahora tenemos que tener mucho cuidado. Y alianzas con partidos nacionalistas independentistas cuando seamos capaces de ponernos de acuerdo en elementos comunes, como hemos hecho en Galicia. Cuando hemos llegado al transfronterizo entre lo que es el movimiento independentista y lo que es el Estado federal o la idea federal del Estado. Y en ese acuerdo es donde tenemos que caminar. Un paso más para allá pueden ser tremendamente peligrosos, y lo que estemos ganando por una parte lo podemos perder perfectamente por la otra. Por tanto, en esa línea y en esa dirección, yo pienso
y lo ha decidido así la organización en la conferencia que hemos tenido, que tenemos que continuar caminando para intentar de alguna manera presentar cada vez más una propuesta a la sociedad, hecha con la sociedad, con la gente, especialmente la gente que se organiza, la gente organizada, para poder seguir teniendo más peso en las instituciones, poder conquistar gobiernos, para después que conquistemos los gobiernos, poder conquistar el poder.